Para hacer un pequeño resumen, lo he estructurado en tres partes fundamentalmente. La primera, introductoria; la segunda, el concepto de víctima especialmente vulnerable; y la tercera, la más amplia, la relación entre víctima especialmente vulnerable y violencia de género. En relación con la primera, he situado pues, mi valoración crítica sobre la ley integral, fundamentalmente en cuanto a la tutela penal. Desde mi percepción, la ley integral se construyó bajo una serie de presiones que llevaron a que no se realizara una ley desde una perspectiva autónoma de protección de la mujer, sino que se incorporó las víctimas especialmente vulnerables y, por lo tanto, digamos, se diluye algo la protección exclusiva, como se pretendía por distintos sectores feministas y progresistas en relación con la nueva ley. Por lo tanto, eso relativizó pues, el componente de autonomía de la ley integral, insisto, en la protección exclusiva de la mujer. Ahí casi se identifica con el artículo 173 segundo, la violencia doméstica, donde quizás la objeción mayor que se ponía desde los movimientos que propiciaban la autonomía de la violencia de género, precisamente de la violencia de protección de la mujer en relación con la violencia de género, era precisamente que no estuvieran coincidentes en un mismo tipo penal con otros sujetos pasivos, menores, ascendientes, descendientes, etc. Pero la incorporación de víctimas especialmente vulnerables relativiza esa pretensión y ese objetivo. Dicho esto, claro, también tengo que aclarar que creo que tiene que haber una especial protección a las víctimas vulnerables, especialmente vulnerables, lo que no junto con la violencia a las mujeres, sino separadamente en otros sectores, en otra estructura diferenciada. Bien, eso con respecto a lo primero. Lo segundo, muy sintético, víctima especialmente vulnerable, tanto jurisprudencia como doctrina, incluso el propio Código Penal y la ley el proyecto de ley procesal penal habla de por la edad, por enfermedad, por situación personal, se considera víctima especialmente vulnerable. La mayoría de autores coinciden, o algunos autores coinciden en una línea que yo creo satisfactoria, que es incluir dentro de víctima especialmente vulnerable al menor, al anciano y a la persona enferma. Quizás con la perspectiva de que no porque se dé esa situación ya ser víctima especialmente vulnerable, sino que se tiene que probar que la vulnerabilidad en esos casos concretos, porque si no yo creo que el concepto sería especialmente extensivo. Y ya en relación con víctima especialmente vulnerable, violencia de género, pues bueno, la ley integral incorpora una serie de artículos donde hay una agravante específica que habla de víctima del menor, habla directamente del menor. El tipo habla de víctima especialmente vulnerable, pero la agravante habla del menor, de que la violencia se realice dentro del hogar familiar, o que se produce muchas veces, y que se haga con armas, te interesa menos, o quebrantando algunas de las medidas cautelares. Por lo tanto, lo que nos interesa es la primera, que es que se realice la violencia de género, digamos hombre-mujer, también puede ser mujer-hombre, pero vamos, fundamentalmente hombre-mujer, en presencia de menores. Por lo tanto, aquí el menor juega un papel de víctima indirecta de la violencia de género. Se da en las lesiones, en las amenazas leves, en relación con la violencia de género, en las coacciones y también en el artículo 173 de la violencia habitual, aunque no podemos situarla como violencia de género, sino como violencia doméstica. También tiene una protección específica en relación con las mismas tipologías, pero no ya como agravante, sino dentro del núcleo típico. Es decir, todos estos delitos incorporados por la ley integral, las lesiones del 153, las amenazas leves, las coacciones leves, lo que hacen es ampliar no solamente la protección
a la mujer, sino también a las víctimas especialmente vulnerables. Con lo tanto, ahí sí hay una protección directa de estas víctimas especialmente vulnerables. Y luego lo que podríamos denominar protección general, no ya específicamente integrada dentro de la violencia de género, sino la protección del menor, de la víctima especialmente vulnerable, dentro de lo que es los tipos penales. Por ejemplo, en homicidio, en asesinato, no hay una especial identificación o una especial agravación en relación con los menores o víctimas especialmente vulnerables, aunque el proyecto de Código Penal de 2013, que está en debate parlamentario, va a empezar el debate parlamentario, incorpora la pena de prisión permanente revisable en el asesinato cuando es el sujeto pasivo es un menor de 16 años. Por lo tanto, bueno, ahí hay una incorporación. También en los delitos contra la libertad sexual, en las detenciones ilegales, en las amenazas, en las coacciones a las que ya he citado, pero me refiero a la libertad sexual porque ahí el límite de edad para consentimiento de relaciones sexuales en este momento en el Código Penal está en los 13 años, pero el proyecto de Código Penal 2013 lo eleva a los 16, cosa que puede ser bastante controvertida y discutible, como he profundizado en la conferencia. Hay otros tipos penales, pero en fin, por no hacer más que una síntesis la conferencia, pues termino aquí este resumen que me han solicitado ustedes.